Bueno, y tenemos las PASO encima, empezamos de esta manera, esta semana en nuestro programa. No falta tanto, ya se hicieron las inscripciones, tenemos al diputado nacional Fernando Carvajal que nos está visitando y la idea es que nos cuente, bueno, cómo toman o cómo se va a enfrentar este otro proceso, ¿no? Porque salimos de algo y tenemos que seguir haciendo este camino, ¿no? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto estar contigo, como siempre. Bueno, en esta etapa, ¿cuál sería el desafío, Fernando? Bueno, en realidad en el desafío yo diría que sigue siendo el mismo, que es seguir luchando contra las reelecciones indefinidas. Esta fue nuestra bandera de lucha durante las elecciones provinciales y ahora hay que decirle a los ciudadanos que lo que se viene son las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Quiere decir que lo que los ciudadanos van a tener que elegir dentro de Juntos por el Cambio es cuál es el presidente o la presidenta que quieren, Horacio Rodríguez Larreta y Morales por un lado, Patricia Bullrich y Petri por el otro, y también van a tener que elegir qué senador y qué diputado o diputada quieren acompañar. Y nosotros creemos que esta es la gran discusión. Por supuesto, nosotros estamos acompañando con mucha firmeza a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales porque creemos que es la fórmula que mejor expresa el país. Por primera vez tenemos un candidato a vicegobernador del norte argentino, Gerardo Morales, que complementa la figura de Horacio Rodríguez Larreta, un hombre de la capital, pero con un muy buen perfil de gestión. Y Gerardo, que es del interior, también con un gran perfil de gestión, pero que representa al norte argentino. La otra fórmula, bueno, sabemos Patricia, sus características. Yo creo que Patricia es una dirigente que yo la respeto, nos acompañó en su momento, pero también es de la capital y está complementada la fórmula con un mendocino, que son cuestiones que luego cuando hay que implementar las políticas concretas esto tiene influencia. Claro. Y a nivel local yo estoy de candidato a senador y estamos trabajando junto con Gaby Neme, que es la propuesta de renovación de la política frente a la reiteración del modelo cuasi gildista dentro de la UCR, que es repetir los mismos candidatos desde hace más de casi 20 años, que es lo mismo que hace el gobierno en la provincia. Nosotros estuvimos dando la pelea contra la reelección de Gilles Fram, lo hicimos desde el ámbito político y lo hicimos desde el ámbito judicial y lo hicimos desde el ámbito discursivo también y ahora seguimos esa pelea. Yo quiero aclarar que desde el punto de vista interno yo di todas las discusiones dentro del partido, traté de que ellos entendieran de que no podían ir nuevamente a un nuevo mandato, se lo dije personalmente al senador Nayenov, lo he hablado con Ricardo Burjaile, le expliqué que la ciudadanía espera de nosotros un mensaje diferente y no hubo caso. Frente a esto, bueno, tomé la decisión de dar esta pelea porque cuando alguien no entiende algo, se lo tiene que explicar a los ciudadanos y es lo que esperemos que pase en las PASO, donde los ciudadanos elijan la renovación y elijan el cambio y pongan límites a las reelecciones indefinidas dentro del espacio opositor. Bueno, uno no sabe por ahí cómo avanzar porque hay tantas cosas por preguntarnos. Antes de meternos un poquito más en las PASO, uno se pregunta qué evaluación hicieron después, ¿no? Digo, ya por ahí un poquito más tranquilos, sí, cuando sí. pasa ese furor así en el momento, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podríamos haber mejorado? ¿En qué nos equivocamos o se equivocaron en algo? Sí, sin duda que nos equivocamos. Digo, por supuesto que hay que hacer una autocrítica. Yo hago una autocrítica personal y hago una autocrítica del espacio. Yo no salí a recorrer la provincia en la campaña todo lo que me hubiera gustado. Había limitaciones objetivas que lo impedían. Nos costó mucho trasladar nuestra propuesta de gobierno a los ciudadanos. O sea, que nosotros hicimos una propuesta de gobierno integral a través de Casa de Ideas, y que luego fue aprobada por la Convención del Radicalismo y fue aprobada por la Alianza Electoral. Y la verdad es que yo siento que no logramos transmitirle a los ciudadanos, y esto creo que fue una falla nuestra. Sí. Éramos conscientes, tratábamos, buscábamos los medios, pero no lo logramos. Tenemos que mejorarlo esto. Ahora también digo, esa autocrítica también alcanza a que los otros dirigentes del partido no se pusieron la camiseta. Indudablemente algunos estábamos convencidos que había que jugar este partido para ganarlo y otros no jugaron el partido para ganar sino para cumplir un trámite y esto la ciudadanía lo percibió. Sí. Si nosotros firmamos un acuerdo opositor a mediados de junio y ya después el presidente del radicalismo, en vez de
atacarlo al gobierno, atacaba a nuestros socios electorales. Esto, digo, la sociedad lo percibió como que éramos una bolsa de gato y claramente nos castigó en las urnas y por eso terminó eligiendo o dándole también una cantidad importante de votos al candidato Poltroni, que venía desde afuera de las estructuras partidarias. Otro que también cometió un error porque los números demostraron de que si hubiese acompañado, primero que era lógico, el resultado hubiese sido mejor y también demostró que su pretensión de encabezar la fórmula no tenía sustento porque saqué más del doble de votos que él. Y esto en política sí debe decidirse y se lo dijimos, lamentablemente se encaprichó y terminó en un proyecto de carácter personal, pero de todos modos hay que leer que ese voto ciudadano a ese candidato demuestra el cansancio frente a las reelecciones permanentes que se instalaron durante la campaña electoral. Claro. ¿Sí? Porque yo tuve que hacer muchos actos porque Naidenó se dedicó a repartir remeras con el nombre Luis Naidenó en la campaña y entonces yo tenía que estar explicando que la elección era para gobernador y que todavía Naidenó no era candidato. Y digo, situaciones como esta que se repitieron. La sociedad lo percibió, nos castigó, pero creo que el modo de salir de esto justamente es iniciando el proceso de reconstrucción del radicalismo y del frente opositor, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro. Y lo vamos a hacer a través de las PASO y descuento que la sociedad nos va a acompañar mayoritariamente a esta propuesta de renovación que es mi candidatura a la Senaduría Nacional. Todos los días estamos recibiendo adhesiones de distintos sectores del radicalismo que están muy cansados de las reelecciones y también de otros sectores de la vida social que les costaba entender por qué compartíamos esos espacios y que ahora están acompañando. Uno se pregunta, ¿no? Habiendo o teniendo la posibilidad, en este caso, de optar también por Patricia Bullrich, ¿qué los ha llevado, digo, como equipo, como grupo, a decir, no, creemos que lo de Horacio Rodríguez Larreta tiene más fundamento, más peso, al menos nos sentimos mejor acá? Sí, a ver, en primer lugar, digamos que nosotros, el espacio radical, nosotros veníamos trabajando para la candidatura de Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y decidimos quedarnos en ese espacio sobre la base de la decisión que tomó nuestro partido de hacer un acuerdo político con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué el acuerdo con Horacio? Porque Horacio es el hombre que nos garantiza un gobierno verdaderamente de coalición, ¿sí? No queremos que nos pase como nos pasó durante el gobierno de Macri, ¿sí? Que Macri decidía quiénes eran los radicales amigos, ¿sí? Y entonces ponía a su amigo, que era radical, de ministro, pero no era el partido orgánicamente el que participaba. Sí. Esto lo perjudicó al radicalismo, pero también lo perjudicó al gobierno de Macri, porque terminó siendo un gobierno solo del PRO, y el radicalismo lo que tiene para aportar en este proceso político es su visión del interior del país. La visión del federalismo en la fórmula y en el próximo gobierno de Juntos por el Cambio la expresa y lo traslada a la Unión Cívica Radical. Por eso es tan importante la presencia de Gerardo Morales en la fórmula, porque esa presencia del radicalismo y del federalismo en la gestión concreta del nuevo gobierno. Nosotros queremos que el próximo gobierno esté muy atento a lo que sucede en las realidades del interior del país y estemos impactando sobre esas realidades. Entonces, ese es el desafío que tenemos por delante y por eso creemos que la fórmula de Horacio y Gerardo es la expresión más clara de un gobierno que va a ser progresista, que va a ser democrático, que va a buscar el consenso, pero que va a impulsar la producción y el trabajo en el país, pero también en particular en el interior de la provincia, en el interior del país y en el norte argentino. Claro. Bueno, ahí ya algo me contestaste, ¿no? De por qué uno sí y por qué otro no. Y acá te parece, digo, el análisis que ustedes hacen, ¿se entiende la importancia de participar en esta que viene? Porque en principio nadie sabe que es obligatorio para empezar, ¿no? Cuando uno empieza a conversar. Sí, bueno, la sociedad, yo trato de estar atento al clima social y entiendo que la sociedad está cansada de los políticos en general y por eso yo le pido a los formoseños que recuperemos la energía. Es muy importante lo que se viene, se define en estas PASO, entre las PASO y las elecciones generales, se define el futuro del país, se define el futuro, Oliana. En el caso de la nación, o vamos hacia un modelo democrático, de producción, de consenso, o vamos hacia el autoritarismo. Y a nivel local,
o congelamos la situación de las reelecciones indefinidas dentro del frente opositor, que ha sido un tapón que ha impedido que aparezcan figuras nuevas, que aparezcan jóvenes, que el partido se movilice y el frente opositor se movilice, o consolidamos ese modelo del gildismo dentro de la oposición o vamos por una renovación. Y en esto creo que los ciudadanos van a acompañar la renovación porque nuestros votantes es lo que nos vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Pero lo importante es que vayan a votar para expresar esta vocación de cambio. Claro. Porque si no van a votar, los cambios no van a suceder. Bueno, uno se pregunta, ¿no? Al hablar, bueno, de todo este camino que ustedes están haciendo y sobre todo en lo personal, estás formando parte de la familia del Congreso de la Nación. ¿Qué podrías aportar en este caso desde el rol de senador si la gente dice, bueno, le vamos a dar la oportunidad? Bueno, yo voy a seguir trabajando como lo estoy haciendo en la Cámara de Diputados fuertemente en lo que hace al orden nacional, a todo lo que tiene que ver con la calidad institucional y con las reformas de la justicia. Sí, nosotros en el Congreso tenemos presentados proyectos de ley de juicio por jurado, de reforma del Consejo de la Magistratura, de implementación inmediata del nuevo Código Procesal Penal, etcétera. Todo esto que ha quedado trabado en la discusión por la decisión del oficialismo, pero que en un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser sumamente importante. Por lo cual vamos a seguir trabajando en ese camino. Y después en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la provincia, vamos a impulsar los proyectos que hemos venido impulsando, que tienen que ver con el apoyo fundamentalmente a los productores del interior, como ha sido, por ejemplo, la ley del Fondo Bananero, como ha sido el proyecto de impulso a la tarifa diferenciada, y de manera general, digo, preservar la vigencia y la supremacía de la Constitución, que es nuestro trabajo desde el Congreso de la Nación. La diferencia es que entre el Senado es un espacio más reducido y es un espacio donde la política y los acuerdos son más fáciles de realizar que en la Cámara de Diputados, que a veces es sumamente confusa. Entonces tenemos la esperanza de que hay discusiones de acuerdo a cuál sea la conformación de este nuevo Senado, que vamos a poder estar haciéndolo ahí, como lo hicimos en este año. Yo la verdad que tengo el privilegio de haber presentado algunos proyectos que están firmados por representantes de las distintas bancadas, ¿no? Por ejemplo, la ley de juicio por jurado fue firmada por representantes de la bancada del Frente de Todos, del Partido Socialista, del ARI, del PRO, de la Unión Cívica, porque hice ese trabajo de buscar acuerdos y consenso. Así que pero reitero, la verdad es que la pelea más trascendente es una disputa cultural de si avalamos la reelección, ¿sí? En este caso dentro del frente opositor, o vamos hacia un modelo de oposición y de radicalismo democrático y participativo, donde los hombres, las mujeres y los jóvenes nuevas tengan la posibilidad de participar en la vida interna del radicalismo y de la oposición. Uno se pregunta también, ¿no? Con los resultados que se dieron, este gobierno siempre, bueno, desde hace ya bastante tiempo ha sido ratificado, ¿no? En cada elección. ¿Ustedes hacen un análisis también de por qué ocurren estas cuestiones? Sí, de todos modos, permitime decir que recién me pasaron un número, no lo tengo confirmado todavía, que el número final de lo que sacó el oficialismo sería el 66%. Eso me dijeron, no lo tengo confirmado, pero lo confirmamos. De todos modos, digo, tendría algunos puntos menos, sí, respecto a elecciones anteriores. Lo mismo sigue teniendo un resultado muy, muy alto y muy favorable. Yo lo que digo en esto, la autocrítica ya la hicimos, ahora hay que poner esa autocrítica en contexto. Nosotros seguimos, acá no hay un proceso electoral en el cual haya una disputa entre dos partidos políticos. No es eso lo que pasa en Formosa. Acá tenemos un Estado provincial poderoso y rico, cuya toda estructura, desde el gobernador hasta el último oficial de policía, y cada maestro y cada médico y cada uno está puesto y obligado a participar como un actor del proceso electoral. Esos son frente a un partido, o en este caso una alianza opositora, que somos un grupo de pocas personas que tratamos de hacer lo mejor que podamos. En ese contexto hay que entender que sacar el 30 o un poco más del 30% de los votos, la verdad es que es una epopeya. La verdad es que porque es enorme la diferencia de infraestructura y de armas con que se cuenta para esta lucha. Y en segundo lugar, el sistema electoral.
Si nosotros fuéramos con una boleta única a una disputa electoral, si no tuviera el enorme arrastre que producen los intendentes, te puedo asegurar que los números serían absolutamente diferentes. Y este es un sistema electoral tramposo. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Es inconstitucional, pero además un sistema electoral tramposo. Porque lo cierto es que el solo hecho que en el cuarto oscuro vos tengas 65 boletas de Gildo Infran y 17 mías, esto viola la Constitución Nacional, porque hay un principio básico que es la igualdad en la competencia en el proceso electoral. Por eso existe la boleta única. Vos en la boleta única no vas a tener 17 caras de Gildo y 2 mías, ¿no? Acá sí lo hacemos, y lo terminamos aceptando y naturalizando porque no nos queda otra. Pero hay que entender que es imposible entender esos porcentajes si lo sacamos del contexto electoral de un gobierno autoritario y tramposo que utiliza toda una maraña legal para mantenerse en el poder a cualquier costo. Y de todo este análisis que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo se sigue a partir de ahora? Bueno, hay que seguir como lo venimos haciendo desde hace muchos años, con nuestras luces y nuestras sombras. Lo que yo sí me convencí en estas elecciones, y después de 1 año y medio de haber regresado a la vida política, es que para poder dar esa pelea con fortaleza, lo primero que tenemos que hacer es reformar al radicalismo y a la oposición. Porque mientras dentro del radicalismo siga habiendo sectores que copian los métodos y los modos de Gildo Infran, no le vamos a poder competir a Gildo Infran. Por eso es tan importante estos pasos, porque eso es lo que vamos a discutir. Vamos a discutir conformar un radicalismo y un frente opositor que no lo copie a Gildo Infran, sino que haga las cosas de otra manera. ¿Y de la Corte Suprema se esperaba algo más? Yo de la Corte ya espero poco. Permitime decir que, pero bueno... tiene que contestar sí, los claro, escritos, sí. ¿no? ya lo explico. Sí. Digo, fíjense lo que pasó en San Juan, ¿no? Si la Corte no hubiese tomado la decisión que tomó y hubiese permitido el juego democrático y libre, seguramente Uñac sería el gobernador. Sí. Sin embargo, cuando la Corte le dijo, no, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Uñac? Recurrir a las malas mañas que son propios de todos estos personajes, que ponen a la mujer o ponen al hermano porque tiene el mismo apellido como candidato a gobernador. Y salió tercero lejos. Entonces, esto tendría la Corte, tiene que hacer esta mea culpa porque yo creo que el mañoso silencio de la Corte de no decir lo que tenía que decir, sin duda tuvo mucho que ver con ese resultado electoral porque lo empoderó al gobernador. ¿Qué va a pasar? Yo creo que, como dije en un video que hice circular, lo dije tenuamente, pero ahora lo quiero decir más claramente, yo no tengo ninguna duda que la Corte, la decisión que tomó a través de ese silencio mañoso fue darle los últimos 4 años de gobierno a Gildo Infran. En el transcurso de estos 4 años, no sé en qué momento, pero yo creo que la Corte se va a pronunciar y va a decir con toda claridad de que Gildo no puede ir por un nuevo mandato, va a decir que esta misma reelección ya viola la Constitución Nacional y esto va a abrir una discusión diferente en la provincia. Yo estoy convencido que eso va a pasar. En alguna de las acciones judiciales, supongo que va a ser en la nuestra, va a dictar ese pronunciamiento en algún momento. Muchas gracias por venir. Ha sido un gusto. Y bueno, como les deseamos a todos que Dios te bendiga y que realmente llegue su mensaje y que la gente elija en libertad, que eso es lo más importante, Así ¿no? es. De todo. Yo lo que Muchas les gracias. pido a los formoseños es que vayan a votar a las PASO, porque son obligatorias, pero aparte de ello que lo hagamos con convencimiento de que el voto es el instrumento para cambiar la realidad. Los que quieran cambiar, que vayan y la cambien. Los que quieran seguir votando igual, bueno, tienen también la posibilidad de hacerlo, pero sobre todo a los que están desencantados, desengañados, que sepan que cada voto es importante y que a través del voto podemos cambiar. Bueno, hacemos una pausa, no se vayan, tenemos más para compartir hoy.